Las primeras herramientas de piedra encontradas por arqueólogos en el continente africano tienen de 2 a 2,5 millones de años de antigüedad. Los restos más antiguos de Homo sapiens son de hace más de 250.000 años. Los neandertales utilizaban las cuevas como refugios y viviendas. En la época en que vivieron, comenzaron a desarrollar una cultura, religión y arte propias. Las primeras manifestaciones de arte hechas por hombres primitivos son las pinturas rupestres que se dibujaban en cuevas por todo el mundo. Nuestros primeros antepasados vivían en comunidades o tribus. Sus viviendas eran de uso común y trabajaban de forma colectiva, ya que así era mucho más fácil sobrevivir. Los mayores enseñaban a los más jóvenes a cazar, fabricar armas, instrumentos y utensilios domésticos con madera, huesos y piedras. Primero tallaban las piedras y luego las usaban para modificar o crear herramientas de madera y huesos. Por ejemplo, los pueblos antiguos que vivían en Kamchatka fabricaban sus hachas con jaspe o huesos de ciervos y de ballenas, que se sujetaban con fuertes ligaduras a un mango. Estas hachas eran utilizadas para ahuecar grandes troncos de madera y hacer embarcaciones. Este trabajo podía tomar de 1 a 3 años. En aquella época los habitantes de estos pueblos cosían sus zapatos y ropa con agujas hechas de huesos de perros. También fabricaban flechas, cuchillos y lanzas utilizando cristales de roca. Las tribus indias iroquesas cazaban con hachas de piedra, garrotes y arcos. Los iroqueses solían tensar demasiado sus arcos. Solo un hombre muy fuerte podía disparar con ellos. El emplumado de las flechas les permitía girar cuando volaban, lo que aseguraba un movimiento horizontal bastante preciso. En aquel tiempo el día comenzaba poco antes del amanecer y terminaba justo después del atardecer. Las mujeres que trabajaban no se alejaban mucho de sus hogares, ya que los animales salvajes hambrientos las acechaban. Los únicos que se alejaban de los asentamientos eran los hombres, arriesgando en cada momento sus vidas. En los asentamientos por lo general había muy pocas personas, pero casi todas tenían un vínculo familiar. La aparición de la medicina en aquel entonces se evidencia en los rastros de operaciones quirúrgicas encontrados por arqueólogos en los esqueletos de personas primitivas que, al parecer, hacían todo lo posible por curar a sus familiares heridos o enfermos. Originalmente, nuestros antepasados vivían en cuevas. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la población hizo que el número de cuevas que ofrecían condiciones de vida adecuadas se redujera hasta el punto en que ya no había suficientes para albergar a todos. Aquí fue cuando la gente comenzó a construir las primeras viviendas, que estaban hechas de materiales improvisados, incluidos los huesos de animales muertos. Eran capaces incluso de crear una especie de vivienda para ellos utilizando los restos de un mamut asesinado. Los fuertes huesos de este animal se enterraban en el suelo y encima de ellos se colocaban pieles de animales. Obtenían algo parecido a una cabaña en la que una persona podía vivir y refugiarse del clima. En las sociedades cazadoras-recolectoras, las carpas se hacían con pieles y en los asentamientos agrícolas se hacían con caña o piedra. Las primeras casas tenían una forma redonda y contaban con una sola habitación. Tiempo después el número de habitaciones aumentó, incluso las propias casas comenzaron a ser utilizadas también como tumbas. Los huesos de los familiares fallecidos se enterraban debajo del piso, que estaba cubierto con paja o pieles. Se hacían puertas en los techos, por lo que la gente subía y bajaba escaleras tanto para entrar como para salir. En las paredes, recubiertas de arcilla, se hacían pinturas y dibujos desde el interior. Este tipo de casas se construían, por ejemplo, cerca del asentamiento de Cataluyuk en Turquía. Las personas primitivas comían lo que lograban recolectar o atrapar. Las mujeres recolectaban frutas, bayas, tubérculos de plantas, cangrejos, caracoles, huevos de aves, etc. La recolección de alimentos hizo que la gente cambiara y empezara gradualmente a practicar la agricultura.
Talaban los árboles con sus hachas de piedra y luego los quemaban para despejar el terreno que posteriormente iba a ser utilizado para crear sus primeros huertos. Soltaban las tierras pesadas con palos a los que les ponían puntas afiladas, que con el tiempo comenzaron a tomar una forma más plana. Más tarde inventaron la pala de madera, el raspador de piedra y la azada, que se fabricaba atando una piedra afilada, la punta de un hueso o el cuerno de un animal a una rama. Los hombres cazaban y pescaban. Al principio atrapaban peces lanzándoles piedras y palos afilados, luego aprendieron a tejer redes y cestas que eran mucho más efectivas. La caza, para la que se utilizaban un sinfín de trampas, redes y demás artefactos, permitía no solo obtener alimento, sino también diversos objetos que hacían que fuera más fácil subsistir. Se hace referencia a huesos, pieles, plumas, grasa, tendones, etc. La caza era una ocupación muy peligrosa, los cazadores a menudo morían o se convertían en presas de los depredadores. Si los hombres lograban atrapar, por ejemplo, un mamut grande, su carne podía ser utilizada por bastante tiempo. Siempre había pescado y carne en la mesa, las verduras se comían crudas y se bebía agua del depósito más cercano. Los cereales y las legumbres se consumían sin someterlas a algún tipo de tratamiento térmico, simplemente las molían y mezclaban con agua hasta formar una pasta o puré. El pan apareció después de que intentaron calentar un puré de este tipo sobre el fuego. Tras cazar animales un largo periodo de tiempo, la gente pudo darse cuenta de que era posible domesticar a los animales y hacer que ellos mismos se reprodujeran. Así fue como surgió la ganadería. El primer animal en ser domesticado fue el perro. Los perros comenzaron a cuidar casas y también a ayudar a cazar y pastorear rebaños. Tiempo después, la lista de animales domésticos aumentó, llegando a incluir cerdos, ovejas, cabras y, más tarde, ganado vacuno. El caballo fue domesticado más tarde que todos los demás, aproximadamente en el siglo IV a.C. Los productos de los pueblos primitivos se guardaban en cestos de mimbre, y se cocinaban en una especie de artesa de madera en la que se arrojaban piedras al rojo vivo. Los utensilios de cocina se hacían con ramas de arbustos y árboles, cuero, bambú y hasta cáscaras de coco. Después de que la gente aprendió a crear platos de arcilla, se hizo posible cocinar alimentos a fuego directo. Los palos se usaban como tenedores, y las conchas de río y de mar como cucharas. Las presas que se capturaban se cocinaban a fuego directo. La gente primitiva lo descubrió y empezó a hacerlo con ayuda de piedras y palos. Estas fogatas eran fuertemente protegidas. Las personas en esta época se vestían según el lugar donde vivían. En lugares cálidos, las personas primitivas solían caminar sin ropa, completamente desnudas. En cambio, los habitantes de Eurasia y América del Norte cosían su ropa con pieles de animales muertos, que usaban para superar el frío. Los neandertales fabricaban sus herramientas con materiales improvisados para construir viviendas y también para cazar. Usaban huesos de animales, piedras y palos de madera. Algunos de estos instrumentos han sobrevivido hasta nuestros días. Un ejemplo de esto son las hachas, los martillos y el cincel. Las mujeres primitivas daban a luz a los 14 o 15 años, sin embargo, la esperanza de vida de los neandertales era corta. Un hombre primitivo que cumplía los 40 años era considerado como un anciano. La mayoría de las personas morían a la edad de 30-35 años. Esto es lógico, ya que la vida en ese momento era muy difícil y peligrosa. El poder en una tribu, donde vivía una gran cantidad de personas, recaía completamente en manos del líder, el guerrero más poderoso y valiente. Empuñando la mejor hacha de piedra, dejaba en claro que discutir con él era algo muy arriesgado. Después del líder venían los guerreros más fuertes, que tenían un rango ligeramente inferior, pero que podían ocupar el lugar del líder en caso de ser necesario. Después de ellos venía el resto de los guerreros, que podían tomar el lugar de un guerrero de rango medio, pero no de un líder.
Estos líderes siempre obtenían los mejores y más grandes botines, además, las mujeres los amaban. Los neandertales enterraban a sus parientes muertos en tumbas rodeadas de flores y piedras, siguiendo sus ritos religiosos y rituales. Evidencia de esto son los fragmentos de animales encontrados por arqueólogos, que eran puestos en un orden específico por los neandertales. La vida de un hombre primitivo, que creía sinceramente en dioses y monstruos mágicos, era corta, pero bastante emocionante y llena de aventuras. Siempre rodeado de naturaleza salvaje y muchos peligros.